Bueno, dice así la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, dice. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 5 del capítulo 6. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16 dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué es tan importante el ayuno? ¿Por qué es tan importante la oración? Que de hecho cada año dedicamos 40, 39, vamos a decir 40 menos 1 días para ayunar toda la congregación. Estamos a los albores de empezar nuestros 39 días de ayuno y oración este martes 13 de agosto, y ya yo me voy adelantando, para que usted se vaya preparando, porque hermanos, hermanas, amigos y aquellos que nos ven también por el programa en la televisión, quiero decirles que cosas maravillosas, grandes, sobrenaturales pueden ocurrir cuando nosotros tomamos en cuenta esta convocatoria que hoy empieza la iglesia, precisamente en plena, vamos a decir, campaña Uno Gana Uno que estamos haciendo. Entonces, mis queridos amados, yo quiero que tome muy en serio, porque lo que voy a hablarlo con mucha autoridad, porque lo he vivido y son casi 30 años que entiendo la importancia y el valor del ayuno y la oración. Apenas me convertí, mis queridos hermanos, inmediatamente entendí el valor del ayuno y la oración. Porque claramente la palabra de Dios nos dice que el ayuno, principalmente ya definiendo, es para desatar ataduras de impiedad, dice la palabra, es para dejar libre a los quebrantados, es también para romper todo yugo de esclavitud. ¿Cuántos yugos muchas veces tenemos? ¿Cuántas ataduras hemos llegado al reino de Dios y todavía las tenemos? ¿Y cuántas ataduras todavía, ligaduras, están en nuestra vida que no hemos podido vencer? Entonces, mis queridos hermanos, yo cuando restauré mi casa, hace más o menos unos 30 años, luego de un periodo de crisis que tuve con mi esposa y una breve separación, yo volví a mi casa y de pronto llegué a mi casa y vi unas personas raras, 3 o 4 personas que llegaban ahí. ¿Quiénes son? Dijo, no, es que tenemos, me dice mi esposa, tenemos un grupo, una pequeña familia que mientras vos estabas de viaje, lo abrimos de la iglesia. Una pequeña familia que se llamaba Josué, que hace un parangón, digamos, a lo que Josué era, ¿no? Josué, usted sabe que heredó la gran responsabilidad de guiar al pueblo de Israel después de que murió Moisés. Y fue un hombre valiente. Por eso que le pusieron el nombre de Josué, porque lugar donde se ayuna y donde se reúne una pequeña familia es para los valientes. Por eso dice, mira que te mando que te esfuerces, decía Josué 1:9, y que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no desmayes, no temas, porque Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? Ese era el nombre de la pequeña familia que de pronto me invitaron para pasar y yo, bueno, eran 4, 3, 4, 5 personas, así no eran más. Sin embargo, me apasionaba el tema de conocer la Biblia. Yo era un devoto católico que venía yo todos los domingos a misa, leía la liturgia, porque venía de una formación fuerte católica, pero quiero decirles que de pronto me cautivó
de que en las casas se estudiara la Biblia. Y ahí yo me sumé y empecé a discutirle, y yo todavía no tenía ni siquiera levantado ¿cómo se llama? Mi vida espiritual, estaba dando los primeros pasos, pero de pronto levantamos esa pequeña familia que después se convirtieron y llegaron 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 personas. Era casi como una iglesia. Y un día tenía que llegar un pastor a dar el mensaje, porque ya lo veían como una iglesia prácticamente, y el pastor nunca llegó. 10 minutos antes me dijeron: Charles, querido Charles, no va a poder ir el pastor, tienes que dar vos el mensaje. ¿Qué? Le dije yo. Tenía pánico escénico en ese entonces, imposible, pero no he preparado nada. No, agarra la Biblia y que Dios te va a guiar, que no sé qué, no sé cuánto. Era día de ayuno. Yo había entendido que el ayuno era poderoso. Y yo venía ayunando todos los jueves. Aquí está mi esposa. Era casi como un religioso. Empecé a ayunar, y ese día había ayunado, y yo dije: ni modo, pues, ni modo. Y ahora, ¿quién podrá salvarme? Dije yo, entre mí. Y doblé mis rodillas, me puse a orar. Bien, le digo, queridos hermanos, voy a leer un versículo, nada más que un versículo, y vamos a orar. Ese era mi plan, no tenía otro plan. Me había dado un versículo, ese: esfuérzate y sé valiente, porque no desmayes, porque tu Dios estará contigo, Él te ayudará. Ese era mi versículo. Pero ahí yo empecé a dar el versículo, a leerlo, y de pronto algo pasó. Fui tomado por la presencia del Espíritu Santo, y de pronto empecé a hablar, empecé a testificar, empecé a hablar de lo que Dios había hecho en mi casa en esos días, mi testimonio. Y pasó 10, 15, 20 minutos. Hermano, casi llegué a la hora, ya me querían quitar el micrófono, pero el Espíritu Santo me había tomado gracias al poder del ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el ayuno es poderoso. Desde ese entonces nunca más dejé de ayunar. Todos los domingos, mejor dicho, todos los jueves. Y ahí en mi casa eran los ayunos, todavía no se hacían acá en la iglesia, porque no teníamos iglesia cristiana en la familia. Pastor Rolando y yo visitábamos una iglesia, y todavía no había nacido la iglesia. Y ahí empezamos a levantar nuestro grupo casero, y ahí empezamos a crecer, mis queridos hermanos. Empecé a entender la importancia del ayuno. Me recuerdo que hice el primer concierto cristiano. Había llegado Rabito, me enchufaron con él y íbamos a hacer un concierto juntos. Y un hermano viene y se acerca y me dice: querido Charles, me dice, un brasilero, Daniel se llamaba, Patricia me estaba haciendo acuerdo el otro día. Y me dice: Charles, querido Charles, te doy un consejo para que tu concierto salga full, así, lleno de unción y de todo. Claro, hacelo en ayuno, me dice. Ya le dije. Y yo pues, joven fui, y no he visto hombre más curioso y que yo quiera buscar las cosas que son interesantes, que dije al tiro. Ayuné ese día, y quiere que les diga, fue un concierto espectacular. Fue el mejor concierto que yo había dado, el primero cristiano, y fue el concierto más era un lleno total. Y fue algo espectacular, porque con Rabito ya era bastante conocido también. Hermanos amados, nunca sentí tanto gozo, tanto placer de hacer un concierto en ayunas. Quiero decirle, para la honra y la gloria de Dios, fue algo tremendo, porque en ese entonces la iglesia era muy conservadora, era muy formal, y empezar cantando y haciendo rumbas, merengues. Yo había incluido unos merengues en mi primer disco. Si usted lo escucha alguna vez va a ver esas rumbas, esos merengues. Y con Rabito enchufamos pues y cantamos. Y al final, solo para que usted se dé cuenta cómo sería de fuerte eso, que algunos pastores que estuvieron presentes en ese concierto y que fue tan movido, dijeron:
realmente el Señor está viniendo pronto, decían, porque la iglesia era muy conservadora y apenas se cantaban himnos y algunas cositas suaves, pero nosotros empezamos a revolucionar, empezamos a cambiar, empezamos a entender, el pueblo de Dios empezó a entender que los ritmos no son, los ritmos no es que sea esto del diablo y esto de Dios, no, los ritmos todos los creó Dios, solo nosotros, ¿cómo lo usamos? Para glorificar a quién. Y entonces ese es el entendimiento que nosotros recibimos, y fue una bendición, mis queridos hermanos, y así fuimos entendiendo la importancia de lo que es el ayuno. No dejamos de ayunar, entonces, como les digo, y fuimos creciendo en la estatura, fui limpiado, fui podado, fui empoderado, entonces, y Dios fue dándome gracia también, y conocimiento en la palabra, paciencia para que yo pueda soportar el cambio de vivir en una vida que era mundana y de pronto entrar al reino de Dios. Entonces, gracias a los ayunos en aquella pequeña familia, entonces pasaron estas cosas. Pero ¿qué sucede en el Antiguo Testamento, hermano? En el Antiguo Testamento nos muestra la importancia de hombres de Dios que practicaron el ayuno de manera rigurosa. Ahí está Moisés, el gran legislador, ahí está el rey David, que era ayuno tras ayuno, Elías, Daniel, hombres de Dios que también formaron parte de la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, fueron tremendos ayunadores. Ahí está también Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un jovencito que fue usado a sus 14 años, fue el primer embajador que tuvo los Estados Unidos en la naciente nación de Rusia, y él representó y fue usado por Dios tremendamente, porque era un hombre, un joven que tenía un sentido de identidad, de destino, pero era un gran ayunador. Eran hombres que entendían que para que el espíritu crezca, se fortalezca, habría que mortificar la carne. Hay tiempos que tenemos que mortificar la carne, porque la carne y el espíritu dice que pelean entre sí. Así dice la palabra. Y estos no pueden mezclarse. Entonces, no tenemos que sembrar en la carne, porque la carne después va a ganarnos. Por eso que los periodos de ayuno y de oración para el creyente son fundamentales, mis queridos hermanos. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Nosotros lo hacemos 1 vez a la semana normalmente. Entonces es importante nosotros orar y ayunar. Hoy tenemos evidencias de que nuevamente el Espíritu Santo está despertando una nueva sed a una iglesia adormecida. Una vez más, hay un creciente anhelo, deseo de practicar el ayuno, la oración, para que venga el tan anhelado avivamiento. Mis queridos hermanos, se está cumpliendo la palabra, porque ahora vemos que hay mucha sed de la palabra en este tiempo. Hay mucha hambre de la palabra. Y ahí se cumple la palabra que dice que en los postreros tiempos habrá hambre y sed, no de pan, dice. Así dice Amós capítulo 8 al 11, dice: he aquí vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, dice. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, qué lindo poder tener hambre de la palabra. Qué lindo poder entender la palabra cuando nos dice que debemos ayunar, que debemos orar. Y no solamente es un beneficio espiritual que nos trae el ayuno, es un beneficio también porque estamos mortificando lo que más le gusta al hombre, que es comer pues rico, ¿no? ¿A quién no le gusta comer manjar delicado, como decía Daniel? No Daniel mi yerno, sino el de la Biblia.
manjar delicado cuando ayunó 21 días. No probaré, dice, ni vino ni manjar delicado. Quiero definir bien claramente lo que es el ayuno. Dijimos que es para desatar ataduras de impiedad, dejar libres a los quebrantados, para romper todo yugo de esclavitud. Son 3 o 4, hay uno más que también nos dice que realmente nos ayuda para toda situación de opresión, para soltar a los oprimidos, dice. ¿Cuántas veces no estamos oprimidos? ¿Cuántas veces no estamos sintiendo algunos momentos de apretura, de opresión? Entonces el ayuno es para eso también. Entonces, mi querido, hay el ayuno total. ¿Qué es el ayuno total? Es el ayuno más radical que podemos hacer. No se come ni se bebe líquido, ni agua. El cuerpo no recibe ningún nutriente. Entonces, en la Biblia encontramos varios ejemplos de este ayuno. Por ejemplo, Esther. En el libro de Esther, me encanta el libro de Esther, porque esta mujer valerosa, que fue ungida, luego que la reina Vasti realmente no obedeció al rey y fue destituido de reina, ella ocupó su lugar. Pero en ese entonces había un tal Amán allá que detestaba a los judíos. Y había un hombre valeroso que se llamaba Mardoqueo. Y Mardoqueo nunca se postraba ante los dioses paganos. Era el rey Jerjes de aquella época. Entonces, pero él nunca. Y este Amán observó de que este hombre, como muchos hombres, como Daniel, como aquellos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, que jamás se postraron ante los dioses de los egipcios. Y en este caso era del rey Jerjes. ¿Sabe qué? Fue observado y dijo: rey, no puede ser, porque después todo un pueblo no va a obedecerte si tú no haces algo. Entonces él le dio la rienda suelta para que exterminara a todo el pueblo de los judíos que estaban en ese entonces cautivos luego de Babilonia, que fueron tomados por este rey. Entonces, mis queridos, quiero decirle de que fue tremendo, porque ahí este rey le entregó a Amán todo, pero él no contaba con que había una mujer valerosa que dijo: voy a llamar a un ayuno y quiero que ayunemos 3 días sin comer y sin tomar. 3 días. Y a todas sus doncellas ella la capacitó y pidió que Mardoqueo y que todos los judíos hicieran ese ayuno. Estaba decidido que iba a ser exterminado ese pueblo, ese remanente que quedaba. Y así se hizo. 3 días. Y luego la reina fue y se presentó, porque no podía ni siquiera presentarte delante del rey, que si no iba a ser ejecutada, porque era una afrenta contra el rey. Mis queridos hermanos, pero esta mujer valerosa ayunó, fue y se presentó. ¿Y sabe qué? Todo se revirtió. El rey halló gracia del rey, mejor dicho, de ella, en la presencia del rey, y se revirtió ese edicto de destruir a los judíos, y la horca que se había preparado para ejecutar a Mardoqueo, el rey cambió como de la noche a la mañana y lo mandó a ahorcar más bien a este Amán, que fue el que urdió todo aquel trama para ejecutar a los judíos. Entonces, mis queridos hermanos, ese es un ayuno muy hermoso, es un ejemplo de un ayuno completo, total. Este ayuno, mi querido, no debe hacerse por periodos más largos que 6, 12, 24 horas, porque es un ayuno total. Ese ayuno total es muy riesgoso, y si no lo hacemos con la ayuda de un médico, es mejor que usted se esté al margen, porque hay gente que ha podido quedar con muchas lesiones después de un ayuno que no es guiado por el Espíritu Santo. Sabemos que
Jesús hizo un ayuno de 40 días, pero no lo hizo, no dice la Biblia que era de agua y también ayuno de comida, sino solamente se abstuvo de comer alimentos, no dijo que agua. Entonces, mis queridos hermanos, no debe ser por un periodo más de 6, 12 o 24 horas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ayuno con agua, ese es otro ayuno muy bueno. Ese es el que normalmente hacemos todas las semanas. Es un ayuno con agüita, el agua te ayuda. Y lo puedes hacer un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. ¿Cuál es el ayuno parcial? Hay un ayuno que es parcial. Consiste en eliminar solo cierto tipo de alimentos. Entonces, ese es el ayuno de Daniel. Ese es el ayuno que hizo de 21 días, donde él dejó de comer alimentos solamente como, mejor dicho, manjares delicados, como lo dije a un comienzo, y Daniel empezó a comer verduras, dejó de tomar vino, dice, y algo más interesante, ¿no? Entonces, que se lo leo. Daniel capítulo 10, versículo 2. En aquella ocasión yo, Daniel, dice, pasé 3 semanas son 21 días, como si estuviera de luto, dice. En todo ese tiempo no comí manjar delicado, nada especial, ni probé carne, dice. Ni probé carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, ni usé ningún perfume. Imagínense una señorita esta que nosotros le vamos a decir, man, 0 perfume también, porque ungüento era perfume. Hasta el ungüento lo quitó. Entonces, hay personas que deciden dejar de comer carne, otras que también dejan postres, dulces, chocolate, todo es bueno, es positivo. Pero entonces tenemos que hacer el ayuno con propósito. No ayunar por ayunar tampoco, tenemos que tener en mente un plan, una meta. No solo mortificar la carne, no es solo eso, sino una meta, un propósito. Hay una cuarta forma de ayuno que también para los casados se las voy a compartir ahora, ya la sabe seguramente. ¿Cuál es? 1 Corintios 7:36 dice, entonces, que abstenerse de las relaciones sexuales por un tiempo, dice, por un tiempo, mientras estamos orando o mientras estamos ayunando. Así dice la palabra del Señor, 1 Corintios 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente de la oración. Entonces, ¿cuáles deberían ser las motivaciones del ayuno, mis queridos hermanos? Voy terminando. Las motivaciones serían hablar, Jesús dice en capítulo 6, nos habla de que deben ser orar, dar y ayunar. Y estas cosas que hacemos, el orar, el dar y el ayunar, tienen que ser sin tocar trompeta, sin que nadie sepa. Cuando damos, metemos la mano al bolsillo, no debemos, mientras más en secreto lo hagamos, que tu bolsillo de la mano derecha no lo sepa, de la izquierda. O cuando nosotros vamos a orar, no como aquellos que dice ayunan y están con la cara toda tremendamente decaída, estoy ayunando, dicen, no debe decir a nadie, porque el que ya dice que está ayunando o que se está sacrificando por algo, ya tiene su recompensa, ya tiene su recompensa. Debemos hacerlo en secreto, diga conmigo secreto, en secreto. La palabra de Dios es muy tácita, nos dice que ganar almas es sabio, y solo con ayuno y oración nosotros podemos alcanzar todas aquellas metas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, no espere que tu vecino,
No esperes que tu amigo o aquel conocido que vos venís chequeando cuando salís por la calle o salís de tu casa o llegás a tu trabajo y no conoce a Jesús. Hermano, es muy triste. Sería muy triste que después no veas a esa persona nunca más porque se murió y nadie le habló del Señor. Le contaba a mi esposa que yo ayer salí para orar a la calle, a un lugar donde me voy a adorar, un poquito a meditar y a orar, y me topo con una persona que todos los días estaba fuera de la avenida Velarde, siempre vendiendo chocolatitos, un hombre mayor, y dando chocolatitos y ganándose la vida así, y su compañera también. Y lo veo de lejos y lo veo un poco demacrado y yo, el Espíritu Santo me sacudió, me dijo, hasta ahora no le has presentado a Cristo, no has hablado con Él. ¿Y sabe qué? Me fui y le dije, ¿qué ha sido de su vida? Porque yo siempre le compraba chocolates, a veces le ofrendaba también sin tener que recibir los chocolates por ayudarlo, porque me daba pena una persona de tercera edad trabajando en esas condiciones. Hasta que le dije, ¿qué ha pasado? Le dije, ¿dónde se nos perdió? Estaba preocupado por usted. No, lo que pasa es que casi me fui al otro lado, me dijo. Así que inmediatamente le dije, venga, lo llamé a él y a su esposa, me puse a orar y le hablé del Evangelio, le presenté a Cristo, sentí un gozo grande en mi corazón y le dije, gracias Señor, porque estaba siendo un siervo inútil, que hasta ahora a este hombre no había podido predicarle la palabra. ¿Y sabe qué? Él se puso a lagrimear y ¿sabe qué? Recibió al Señor. Y pastor me dijo, esto es de Dios, me dijo, esto es de Dios porque... Y ahí me mostró, estaba ya con su, ¿cómo se llama? Con una sonda, porque muy demacrado y a punto de irse. Hermano, no esperemos que las personas que están cerca de nosotros, que pueden recibir el mensaje, las buenas nuevas, aparte de su tiempo, 10 minutos, 15, 20... Y si es posible, cuanto más si hay una persona que tiene disponibilidad de 1 hora a la semana para que usted pueda compartir. Amén. Hermano, yo quiero orar ahora. Quiero invitarte para que nos pongamos de pie. Y quiero hacer un apelo, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque es el inicio de un tiempo sobrenatural, donde creemos que tú vas a cumplir nuestros sueños. Vas a cumplir, Señor, aquellas cosas que todavía no han podido realizarse. Porque, oh Dios, son complicadas y difíciles, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Y con ayuno y oración seremos más que vencedores, más que victoriosos, Señor. Padre, coloco delante de ti cada una de estas personas que han pasado adelante, que tienen un motivo por el cual ayunar, por el cual orar, por el cual pagar un precio. Que tú, Señor, ahora en el nombre de Jesús puedas ser propicio y liberes, Señor, liberes a cada uno de ellos, Señor, de toda esa atadura, opresión o cosas pendientes, Señor, que tú no has permitido todavía, que el enemigo no ha permitido que se hagan, porque tú estás siempre presto para hacerlo, Señor. Levante sus manos al cielo, diga ahora, recibo la bendición, recibo la unción de poder para ayunar, para orar. Renuncio a toda flojera, a toda debilidad, en el nombre de Jesús, y me propongo participar en la iglesia de estos 39 días de ayuno y oración. Y quiero, Señor, desde ahora colocarte, ponerte delante de ti los propósitos que son primero, que hagas crecer al hombre, a la mujer interior, con poder, con gracia, y que tú, Señor, puedas, Señor, ayudarme a romper todo yugo de esclavitud, de carácter,
rompas todo yugo, Señor, de escasez en mi finanza o en cualquier área de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y proclamo en este día que se desatarán las bendiciones sobre mi casa, sobre mi familia. Se romperá todo yugo de salud, de sanidad completa, total sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos. Serán libertados, diga, serán libertados, serán sanados por el poder de tu gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a cantar. Aleluya.